Bueno, buenas tardes, Jehová los bendiga. Estamos por empezar nuestro estudio, nuestro programa semanal Shalom Paz en tu hogar, que está completamente en vivo. Por favor, los que nos sintonizan, repórtense si se escucha bien. Es importante que sepamos si la voz está bien, por favor. Necesitamos estar seguros que se escucha bien. Por favor, el que está conectado, avísanos, estamos pendientes. Y la vez pasada estábamos viendo que pues estábamos compartiendo con ustedes un poquito los propósitos de este programa, que es aprender cómo tener paz en tu casa. Por eso se llama Shalom. Y nosotros lo transmitimos desde nuestra casa, desde la casa de nuestro matrimonio. Aquí estamos Luis y yo. Y queremos compartir con ustedes un poquito la palabra de Dios sobre el tema y nuestra experiencia, poca o mucha según. Y pues bienvenidos, Dios los bendiga. Bendiciones, estamos transmitiendo en vivo desde Cancún y es un gusto estar nuevamente estudiando la palabra y compartiendo testimonios, consejos, situaciones de la vida diaria. El día de hoy vamos a continuar con este programa que, aunque la paz de Dios se puede aplicar a muchos aspectos de nuestra vida, el propósito de este programa es aplicarlo en sí a la familia y el hogar. Así Entonces vamos a continuar con este programa y no sé si quieras comentar algo antes de empezar. Pues sí, queremos que ese programa, hermanos, sea interactivo. Estamos yéndole ahorita lento porque esperamos quien más conecta con nosotros para que podamos tener esa interacción. Que si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre lo que escuchan, y pues si pueden hacernos, por ejemplo, a Luis o a mí, pueden hacer alguna pregunta personal en el sentido de cómo tratamos resolver algunas situaciones, pues cualquier cosa que pueden preguntar, lo que podemos contestamos, lo que no podemos evitamos, lo que no sabemos buscamos las respuestas, y pues así vamos a seguir interactuándonos para que este estudio sea edificante, pero en el mismo tiempo vivo y interactivo y feliz, gozoso. Sí, vamos a continuar. Entonces, estábamos hablando la vez pasada, Val, de cosas que nos han sucedido, cómo a veces resolvemos ciertas cosas. Realmente no hablamos mucho acerca de la palabra en el sentido de hacer citas textuales. Queremos hacerlo un poco más informal en el sentido de tratarlo más con cosas prácticas de la vida diaria, aunque siempre la palabra de Dios es importante. Entonces vamos a continuar ahí en este formato, intentando pues traer siempre a la mesa lo cotidiano y cómo aplicar la palabra de Dios a cada situación en la familia. Sabes, hoy estaba pensando en la mañana, mientras entre los diferentes compromisos que teníamos en esta mañana, estaba pensando en esta regla, la que en el cristianismo la llaman regla de oro, la cual muchos ni la aplican porque no entienden la profundidad y la seriedad, donde nuestro Mesías dijo que tratan al otro como quieren ustedes ser tratados. ¿Okay? Entonces yo estaba pensando, porque hoy se me hizo pensar que es muy importante que nosotros, siendo discípulos de Mesías,
aprendamos la diferencia entre justicia y misericordia. Es por decir, no sé por qué, pero hoy toda la mañana cuando estábamos caminando y orando y los asuntos familiares que uno trata con su mamá, papá, con los hermanos, en la vida personal y muchas cosas que aprendes. Y yo estaba pensando que la importancia es entender lo que dice la palabra de Dios, que quiero misericordia y no juicio, ¿no? Es lo que Dios está buscando de nosotros. Y me llegó precisamente ese mandamiento a mi memoria, que tratan uno con otro como quieren ser tratados. Y eso es misericordia, porque lo que nosotros solemos hacer y dentro de matrimonio, por eso vamos a empezar desde cero poniendo las reglas de toda base de matrimonio y de hogar, donde dice la palabra de Dios donde dice Mesías, ¿no? que tratan a otro como quieren ser. Nosotros solemos tratar uno a otro según como nos tratan. Que, por ejemplo, tú me lastimaste, yo te lastimo. Tú me dijiste la palabra hiriente, yo te digo como respuesta la palabra hiriente. Eso es justicia. Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Tratar al otro como te trata a ti. Por decir que eso es justicia, porque es lo que tú mereces, es lo que te doy. Y nosotros como humanos, precisamente esto es lo que se nos da natural en trato personal, en los matrimonios. Tú me maltrataste, pienso que me maltrataste, me dijiste algo, pues no te voy a cocinar hoy. Te dijiste algo que no me gustó, te duermes en la sala. Eso es justicia, pago a pago. Pero la palabra de Dios nos enseña que uno u otro tenemos que tratar con misericordia. Es por decir, dice Mesías, como yo quiero que tú me trates, aunque no me trates así, pero como yo quiero que me trates así, yo así te trato. Esto es misericordia. Y es una misericordia profética, por decir, porque estoy con mi hecho misericordioso hacia ti, estoy profetizando o mostrando al mundo espiritual cómo yo quiero ser tratada, con misericordia. Entonces, no es completamente lo que vamos ahorita a ver, pero lo quería compartir porque es algo que estuvo en mi mente hoy toda la mañana y lo estoy pensando, que nosotros queremos pagar mal por mal, queremos pagar palabra por palabra, queremos espada por espada, arma por arma, ¿no? Pero nuestro Mesías y la palabra de Dios nos enseña que debemos de depositar en otro nuestra actitud como queremos que Él nos trata. No sé, ¿tiene sentido de lo que estoy diciendo? Sí, en muchos aspectos la palabra de Dios nos enseña que si Dios fuera justo, realmente ninguno podría sobrevivir el juicio de Dios. Entonces Jesús nos está enseñando que el Padre siempre derrama su misericordia para nosotros. Sí. Entonces lo menos que podemos hacer es aprender, así como recibimos esa misericordia, también a extender esa misericordia a los demás. Porque por justicia todos tendríamos que ser condenados. En un momento u otro de nuestra vida todos pecamos y estamos, como dice la Escritura, destituidos de la gracia de Dios. Pero como Él derrama su misericordia, entonces tenemos que aprender a ser misericordiosos con los demás.
Y por qué lo estoy pensando y analizando? Porque en realidad, si en una casa, en un hogar, no aprendes este mandamiento y no lo aplicas, tratar al otro como quieres ser tratado, la casa no va a sobrevivir, porque va a ser pura guerra, pura venganza, puro juicio, porque la gente, yo últimamente he tratado, y de una forma personal y muy cercana, con la gente que tiene ese sentido de justicia muy elevado. Y sabes lo que estoy dando cuenta, que ese tipo de la gente que todo lo juzga de la forma de categorizar, y por ejemplo lo ve y dice la verdad, ¿no? Porque eso no es bueno, ¿sí? No, así no es bueno. Entonces, todo ese sentido de ser muy justos te corta tú no puedes construir relación con la persona, porque esta justicia se convierte en juicio. Ujú. Entonces, si yo, por ejemplo, te voy a estar viendo como a mi esposo y solo contando tus errores, sin dar espacio para cubrir con misericordia, o como tratarte como me gustaría que tú me tratas cuando yo hago errores, nosotros ya nos hubiéramos olvidado nombres uno de otro. Y yo estoy dando cuenta que es muy difícil de tratar con la gente que tiene este sentido de justicia tan, decir, filoso, que eso no es justo, entonces no voy a hacer nada porque con esa persona no voy a tener que tener, no quiero ver nada porque esa persona actúa y así. Pero dime, ¿quién de nosotros siempre actúa bien? Lo que sucedía, por ejemplo, en tiempos de Jesús, cuando él estaba confrontando a los escribas y fariseos, es que él veía cierta hipocresía porque había un doble estándar en sus juicios. Con los demás eran muy severos, pero con ellos mismos no aplicaban la misma medida. Entonces es un poco lo que dices, en el sentido de que somos muy estrictos con los demás, Así es. pero con nosotros mismos somos muy condescendientes. Y tan concentrados en lo que hacen los demás que no Que nos damos cuenta olvidamos que actuamos peor. que lo que hacemos, sí. Sí, es un... Aquí ya no sería un problema familiar, sino es parte de nuestra naturaleza humana. Pero ya para encontrarle una aplicación práctica a la familia, al hogar, sí es muy importante aprender el principio bíblico que Jesús estaba queriendo enseñar. Porque como tú dijiste, si en todas las familias actuamos de esta forma, vamos a acabar prácticamente destrozándonos unos a otros. Así es. Y cuando estamos viendo, tú puedes ser muy justo en muchas cosas y tú puedes ver la situación, hasta categorizar las acciones de otros. Correcto, decir eso no es correcto, eso no es justo, eso es pecado, eso así no debe de ser. Pero al final de cuentas ni te enfocas en ti mismo y no tienes tiempo para tratar en ti mismo, para tratar contigo mismo. Solo te conviertes en un juez que no es capaz de construir relación con nadie, porque ninguna relación puede existir sin misericordia. Y no, y la verdad es que es muy difícil tratar con una persona que solo ve el mal en los demás, pero que no se analiza a sí Así mismo. es. Que es
prácticamente lo que Jesús estaba diciendo, ¿no? Hay una porción muy interesante donde dice: ¿por qué estás tan enfocado en quitar la astilla de tu hermano de su ojo cuando tú tienes una viga en el tuyo? Entonces, es prácticamente ese enfoque de concentrarnos más en los errores de los demás sin ver porque de esa nuestros forma no errores. tienes que tomar responsabilidad para corregir tu próximo camino, tu propio camino. Y como decía Mesías a los fariseos y saduceos, dice: ustedes están enfocados en diezmar, que es correcto, que es bíblico mandamiento. Ustedes están enfocados de dar diezmo de eso, de otro, de tercero, pero dice: la justicia y la misericordia la hicieron A un lado, a un sí. lado. Es por decir, ustedes son rápidos categorizar cuando uno hace error, pero tampoco están dando cuenta cuando uno necesita misericordia o necesita ayuda. Y todavía los están aprovechando y les sacando diezmo y les están obligando diezmo. Y dice Mesías: sí, y uno es importante, pero otro es más importante, la justicia y la misericordia. Sí, creo que el ejemplo perfecto es Dios mismo, ¿no? En la escritura habla sí de la severidad de Dios, pero también habla de su misericordia. Así es. Habla de cómo Él odia el pecado, pero que también es misericordioso con los seres humanos. Cuando vino nuestro Mesías sucede algo parecido, porque Él es una extensión del Padre, y Él vino en obediencia y sujeción al Padre. Y es muy interesante ver esa misma actitud en los dos. Dice: yo no vine a juzgar al mundo, sino vine a salvar al mundo. Entonces, Él, aunque veía que actuábamos mal, que éramos egoístas, que mentíamos, que robábamos, Él vino a hacer un trabajo muy importante. Él vino a extender la misericordia de Dios para que los que se quisieran arrepentir pudieran reconciliarse con el Padre. Así es. Y realmente lo que vemos en la Escritura es que Él está posponiendo el juicio para después. Primero está siendo justo y misericordioso para poder darnos la oportunidad de primero detectar nuestros errores y luego reconciliarnos con Él y cambiar. Porque dice la palabra que Él no desea que pierde uno, ninguno. Él desea que todos seamos salvos y llegamos al conocimiento de la verdad. Hermanos, buenas tardes a los que se unieron a nosotros. Bendiciones, hermana Rosalba, hermano Alejandro, hermana Oxana, y todos los que están ahí. Por favor, repórtense, mándenos un saludo, alguna pregunta, un comentario, avísanos si se escucha bien a la voz para que podamos seguir con confianza, sabiendo que ustedes escuchan lo que decimos. También nos gustaría escuchar su opinión, su aportación sobre el tema a cual estamos hablando. Dios los bendiga. Entonces, vamos a ponerlo más en el contexto de la casa, ¿no? Porque en la casa, yo creo que para que tengamos shalom o paz en la casa, necesitamos ser justos para ver dónde estamos, justos con nosotros mismos, decir: estoy mal, pequé, Señor, ten misericordia de mí, necesito de tu ayuda, necesito de tu gracia. Tenemos que ser justos porque si no reconocemos nuestro error, jamás vamos a poder crecer. Si no conocemos nuestras debilidades, jamás vamos a permitir
que el Espíritu de Dios las convierte en fuerzas. Hay muchos aspectos aquí involucrados porque Dios, aunque es misericordioso, es muy cuidadoso en el aspecto de la santidad. Entonces, cuando tú estás mal, ten por seguro que Dios te va a hacer reconocer, y aunque no lo quieras reconocer, Él te va a guiar de tal manera hasta que tú reconozcas que estás mal. Así es. Y va a ser, si es necesaria la disciplina, Él va a ser lo severo que necesites ser, porque necesitas entender que lo que tú haces tiene consecuencias. Pero aún a pesar de eso, no deja de ser misericordioso. Uh-huh. Entonces, es un balance muy difícil, porque imagínate, en una familia no solamente son los cónyuges, también son los hijos, Papás. los abuelos, los tíos, todo lo que involucra una relación familiar, y tú no puedes, como en muchos casos sucede, ver cosas en tu casa y hacerte de la vista gorda, o sea, pretender que no lo viste o que no sucedió. A ver si se pasa solito. Todavía peor. Entonces, toda cuestión que vaya en contra de lo establecido por Dios, tienes que señalarla y tienes que confrontarla. Pero entonces ahí entra algo muy importante. Sí tienes que ver por la santidad y la justicia, pero también tiene que llegar un momento en que tienes que aplicar también misericordia. Y esto es un balance muy difícil de lograr. Es algo que solo aprendes con los ejemplos que Dios nos da en la Escritura. Por ejemplo, tenemos un estudio de consejería matrimonial y estábamos viendo el caso de Abraham y Sarai, de cómo Dios les había hecho una promesa, los había llamado para dejar a su familia, porque Dios iba no solamente a trabajar con ellos, iba a levantar a su pueblo de la descendencia de Abraham, pero iba a extender su misericordia a todas las naciones de la tierra. Pero vemos en la historia, obviamente, que Abraham y Sarai no eran perfectos. Entonces cometieron muchos errores. Uno en especial muy grave, porque estaba involucrado adulterio y obviamente falta de fe en la promesa de Dios. Pero Dios no los fulminó y no los desapareció de la faz de la tierra. Así es. Los confrontó, trató con ellos, vinieron las consecuencias, Él no intervino, pero se encargó de que aprendieran la lección. Pero también dentro de la historia vemos a un Dios misericordioso que tuvo paciencia con ellos para que aprendieran y después pudieran, en la medida de lo posible, corregir el error. Entonces, son cosas importantes porque son patrones bíblicos, principios bíblicos que nos enseñan, que nos instruyen para poder de la misma manera aplicar la justicia, la santidad y la misericordia en la casa. Así es, y eso lo que tú dices es muy bien, es un fundamento muy sólido. Yo recuerdo cuando nosotros éramos niños, cuando yo crecía en la casa de mis papás, y mi papá sí era bastante estricto como papá,
Por ejemplo, cuando nosotros portábamos mal como niños, rompiendo ciertas reglas, y cuando teníamos visitas en la casa y yo me portaba, voy a hablar de mí, portaba mal, yo crecía ya más con mi hermano menor en el mismo tiempo, mi papá nunca nos humillaba enfrente de él, nunca nos decía nada enfrente de los demás, él solo nos observaba con la mirada. Yo recuerdo que cuando yo hacía algo, seguía en mi terquedad, haciendo lo que yo quería, él levantaba el dedo y mostraba así. Significaba que yo gané un cinturón y mi papá era justo. Pasaba, yo así seguía, él levantaba dos, ganaste dos más. Entonces pasaban unos días o llegaba fin de semana. Él decía, vale, ven acá. ¿Cuántos cinturones? Yo venía, ¿cuántos cinturones juntaste en la semana? Y yo contaba bien y decía, vamos a decir, 8. Entonces la justicia iba a caer sobre mí y yo tenía que recibir 8 cinturones porque mi papá estableció las reglas. Yo sabía que él esperaba de mí, pero yo sabía la consecuencia de no actuar dentro del orden, pero seguía en mi terquedad. Sabía que si yo hago eso, ganaba 1 o 2 o 3. Entonces mi papá, yo le decía, por ejemplo, 8. Mi papá me miraba y decía, mira, como no me mentiste y me diste la cuenta correcta, te perdono 6, por ejemplo. Y ya me daba 2. Eso es misericordia. Entonces eso me haga pensar que nosotros también tenemos que ser capaces y tener esa disposición del corazón, esa humildad del corazón para poder alcanzar la misericordia. Porque si yo voy a hacer mi berrinche, ¿cómo 8? ¿No? ¿Cómo puede ser 8? Yo soy tan pequeña y usted me va a dar 8, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya no. Eso es ganar más justicia, porque ve que no. Entonces, el propósito de la misericordia es aprender que la justicia es real, pero está dada a nosotros para alcanzar la misericordia. Yo podría agregar, porque es muy importante lo que estás diciendo. A ver. El propósito de Dios con la santidad, con la justicia y la misericordia no es destruir su creación. Sí, exactamente. Es edificarla y enseñar. Entonces, lo que sucede en este caso, en el ejemplo que diste, como vio tu papá que reconocías los principios que él estableció, que no mentiste, que fuiste no sincera, sino que fuiste verídica en tu juicio. Lo manipulé. Ajá, no solo no lo manipulaste, sino no intentaste rebajar la sentencia, sino que fuiste, ¿cómo se dice? Justa también, con lo que, ¿no? Sí, que no lo engañaste. Entonces, él ahí se dio cuenta que estás aprendiendo el principio. Entonces, aplicó la misericordia, porque finalmente, como dije al principio, ningún ser humano es recto delante de Dios. Así es. Pero Él ve nuestras intenciones, y si no estamos intentando evitar y mentir para no reconocer nuestras responsabilidades, entonces Él aplica la misericordia.
Eso es exactamente, y es lo que tú me estás diciendo, me está recordando que, ¿recuerdas cuando el pueblo de Judá, cuando el reino del sur iba a ser juzgado? Y Dios le dice, y le advierte a través de varios profetas, porque ya llegó el juicio a Israel, el reino del norte, ya Israel fue conquistado por Asiria, y ya fue, ya pasó el juicio. Entonces Dios empieza a apelar al juicio de Judá. Y dice, Judá, Jacob, aprende de tu hermana, de Israel. Aprende. Mira lo que le pasó. 0. No aprendieron. Entonces dice, si tú arrepientas, el juicio puede ser evitado. Voy a tener misericordia sobre ti. No se arrepintieron. Entonces llega Dios y dice, el juicio ya es inevitable, pero si tú reconoces que lo mereces, tendré misericordia de ti y no te va a ir tan duro como si no te arrepientas. Y no arrepintieron. Entonces Dios está también ofreciendo, siendo justo, está ofreciendo la misericordia en toda la etapa de juicio, para convertirlo en misericordia, para sobrelevar su misericordia sobre juicio. Ahora, el propósito de todo esto, es realmente lo importante, es que Dios bien podría destruir a todos los pecadores, pero Él lo que desea es que aprendamos y que pasemos esa etapa en la cual éramos rebeldes, que no nos importaba lo que nuestro Dios estableció y queríamos salirnos con la nuestra. Entonces, el propósito al final es que alcancemos esa misericordia, pero a través de hacer las cosas correctamente. Así es. Guarda ese pensamiento. Ahorita regresamos, mandamos saludos a los que están con nosotros. Hermano Nibardo, hermana Conchi, Alex, hermana Olga, hermano Arturo Villagómez desde Mosilla, Sonora. Y aquí tenemos bendiciones, hermano Arturo, muchas bendiciones, saludos a todos nuestros hermanos por allá. Y hermano Alex dice, se escucha excelente. Y dice, un tema súper interesante, siempre debemos aplicar esa misericordia que el mismo Padre Jehová tiene para con nosotros al perdonarnos tantos errores y darnos tantas oportunidades. Nosotros al ser reflejo suyo debemos aplicar la misma misericordia y justicia. Y sigue luego diciendo y dice, a veces actuamos como David cuando el profeta Natán lo confrontó, y para otra persona David hasta dio veredicto de muerte, pero cuando Natán le dijo que esa persona que había cometido el error era él, David lloró y pidió misericordia, se arrepintió. Apliquemos misericordia y justicia según la justicia de Dios siempre, la cual es grande y hermosa. Ahora, aquí viene lo importante. Ningún ser humano va a poder alcanzar misericordia si su juicio no está establecido en la verdad. Así es. Que eso es lo que busca Dios. Y es lo que comentó hermano Alex. Exactamente. Entonces, Dios no está buscando personas perfectas, porque para empezar no existe. Ningún ser humano es perfecto. Yo iba a decir, bueno, si está buscando perfecto, ya conmigo encontró, ¿no? Ninguno es perfecto. No soy ni perfecto. Yo siquiera. Ni entonces, tú, no, wow. Ni Eso entonces, sí es confesión seria. Y es difícil. Debe serla. Pero la verdad es que todos los seres humanos están bajo la mano de Dios, con la esperanza de que aprendamos a poner en práctica la verdad y así Dios pueda extender su misericordia a nosotros.
Así es. Fíjense, la base de la reconciliación con Dios es el arrepentimiento. Sí. Entonces, arrepentirse significa que tú entiendes el concepto de misericordia, que aceptas y entiendes el principio de justicia Que y mereces santidad, el juicio, que tú aceptas, yo merezco juicio. que tú fallaste y que mereces ser juzgado. Y entonces es cuando Dios, al darse cuenta que ya entendiste el principio, solo entonces es cuando Él extiende su misericordia. Así es. Pero esto no puede venir si continuamos en rebeldía, si negamos nuestra responsabilidad, si queremos hacer menor nuestro pecado o parecer menor de lo que realmente es, porque todo eso está indicándole a Dios que no hemos entendido todavía el concepto que Él nos quiere enseñar. Yo tuve una situación familiar hace unos años donde en un enojo, en una frustración, la cual yo solo escuché de uno de mis familiares cercanos, y omití un juicio con mis palabras. Dije unas palabras duras sobre la persona la cual consideré injusta, pero esa persona no estuvo presente, lo hice tras de su espalda prácticamente. El propósito, no tuvo propósito lo que dije, solo lo hice por enojo. Hice un comentario enojado, omití el juicio, categoricé a la persona. Entonces, ¿qué sucede allá? De alguna u otra forma, la persona enteró de lo que yo dije y se sintió muchísimo porque yo dije las palabras duras. Muy duras, honestamente, aunque, y te voy a presentar la queja, que es muy familiar, mi familiar, decir, pues aguanta, sé más humilde, trata de buscar la reconciliación. No, yo omití juicio con mis palabras duras y como la otra persona además se enteró de lo que yo dije, le pudo mucho eso, lo tomó muy personal, porque sí era personal, y cortó la relación conmigo. En lugar de acercar también conmigo y confrontarme, tampoco actúa bien. Entonces, ¿qué empezó a pasar en mí? Yo empecé a pasar muchas luchas. Pasé esas diferentes etapas pensando, ok, me está juzgando por lo que yo hice, pero esa persona hizo lo mismo con fulanito, con sutanito, con Pedrito, con Juanito, con todo el mundo. Entonces, en lugar de ver y empezar a tomar responsabilidad, yo seguía juzgando a la persona, proyectando toda la responsabilidad sobre esa persona. Pero mi espíritu sabía que yo no tenía, que yo actuaba incorrecto, solo me defendía para no tomar responsabilidad. Sí. Entonces yo luego seguía y en mi cabeza pensaba, pero si tú haces eso y si tú haces esto, ¿qué derechos me tienes? Es todo en mi cabeza. ¿Qué derecho tienes darme la vuelta y no saludarme si tú actúas de la misma manera? También es correcto, pero no es mi lugar de hacerlo, no me corresponde hacerlo. Lo que me corresponde hacer es pues decir, ¿sabes qué? Yo actué en enojo, hablé en enojo, por favor, perdóname y dame oportunidad de hablar contigo cara a cara. Pero yo no lo hice, hasta pasó mucho tiempo. Y cuando yo llegué al momento de decir, perdóname, yo no lo hice porque sabía que yo actué, mi alma seguía juzgando a la otra persona. Y con el tiempo yo tuve que pasar mucha, y tú eres testigo,
como yo luché en la situación y hasta ahorita todavía luchando para humillar mi alma. Porque yo creo que tal vez es lo más difícil en la situación donde te duele ser justo y ser misericordioso a la vez. Porque aunque tú eres justo con otra persona, porque esto dices es correcto, dices que tú hablaste, eso es correcto, es justo, pero no aplicas la justicia contigo, que la justicia es que no juzgas por lo que tú mismo haces. Y yo sí me explico sí. cómo yo Sí, aquí algo también importante es que nuestro entendimiento de justicia no es el mismo que la justicia de Dios. Entonces Dios está queriendo enseñarnos que nosotros no aprendamos a ejercitar la justicia humana, sino la justicia como Él estableció. En pocas palabras, que aprendamos la verdadera justicia. Así es. Toda justicia del ser humano es subjetiva, porque siempre de alguna forma o de otra la vamos a poner en perspectiva de nuestros intereses personales. Exactamente. Entonces, el problema es que la gran diferencia cuando Dios juzga es que no lo hace para beneficiarse a Él, Eso yo creo que es sino lo más para simple, establecer la verdadera justicia. la que va a traer la paz. Y ese es el proceso en el cual Él está ahora tratándonos de enseñar no a practicar la justicia que nosotros creemos que es la correcta, sino la justicia verdadera. Así es, y muchas veces lo que nos puede parecer como un juicio duro, en realidad es misericordia, porque Sí. se puede aplicar cuando pensamos en las limitaciones que nos pone Dios, por ejemplo, con mandamientos, por ejemplo, con estableciendo límites, linderos y fronteras, es porque tiene misericordia de nosotros, porque sabe que si no los tenemos nos vamos a echar a perder. Y aún teniéndolos a veces. Sí, pero lo que yo voy, un hijo adolescente en la casa, si los padres no le ponen límites, se va a echar a perder. Sí. Cuando sus padres le ponen límites, él dice, mis papás no son justos, porque son únicos papás que hacen eso, porque los demás papás permiten a todos mis amigos hacer lo que quieren, entonces mis papás no son justos. Entonces dicen, mis papás no me aman, ustedes me odian y solo buscan cómo fastidiarme. Y controlarme. Pero en realidad eso es misericordia, por lo que hacen papás, sacrificando sus sentimientos, sacrificando tal vez este momento de gusto y de paz aparente, van más allá y ven más allá, no solo que paz esté en este momento. Cuando tú eres adolescente, ellos ya te ven de adulto, tú tienes tal vez 15, pero ellos están pensando en ti de 25 años, de 35 años, entonces hoy tienen misericordia de ti, sacrificando su sentimiento, te ponen estos límites para que tú puedas tener futuro y no te destruyas. Hermanos, Dios los bendiga, los que están con nosotros. A la Privet, por favor déjenos comentarios, los que nos están viendo, qué piensan del tema, la que estamos tratando, ustedes, los que son esposos, papás, por favor queremos escuchar sus opiniones
sus preguntas, comentarios, dudas, todo, por favor, queremos escuchar de ustedes. Seguimos hablando. Pues ya terminó. Todavía tenemos unos 5 minutos que podemos a recibir comentarios y si tú quieres algo agregar a lo que hablábamos. Por ejemplo, si hablamos de nuestra relación, ¿no? Cuando nosotros tratábamos ser muy justos uno con otro, convertíamos como una en sala de juicio, ¿no? Cada uno con sus argumentos porque yo tengo razón. Ujú. Y cuando estás tratando de mostrar que yo tengo razón y tus argumento contra argumento, en realidad te pasas. Lo que me gustó mucho, lo que tú comentaste ahorita, de que Dios no busca su propio interés cuando nos está aplicando la justicia, el juicio y la misericordia, pero porque cuando nosotros en momentos de frustración normalmente confrontamos, buscamos nuestro propio beneficio, calmar nuestra conciencia, no tomar responsabilidad, y eso es a lo que tenemos que llegar a entender, ese principio, regresando a lo que dice Mesías, como quieres que te trate al otro y como quieres que recibes lo que tú quieres, lo que yo quiero recibir, yo te tengo que dar. Sí, Yeshua prácticamente está enseñándonos lo que el Padre estableció. Es entender que la justicia tiene el propósito de corregir y de instruir, no de destruir. Así Entonces, Él está proyectando que tú en algún momento vas a estar también bajo juicio. Entonces, tú no quieres ser tratado de la forma injusta. Entonces, tienes que aprender a tratar a los demás de manera que no solo defiendas la santidad y la justicia, pero también que aprendas a extender la misericordia bajo el mismo principio. Si Así en es. el otro hay realmente el reconocer su error, esa parte donde te das cuenta que te equivocaste y que realmente te das cuenta de ello, entonces hay que aplicar también la justicia, porque al final de cuentas, si Dios no extiende su misericordia, todos vamos a ser destruidos por nuestro pecado. Entonces, que prácticamente para hacer resumen de lo que hablábamos, para que tengamos shalom o paz en el hogar, necesitamos ser tanto justos con nosotros mismos como misericordiosos con uno con otro. Sí, pero solamente porque también vemos que la misericordia es condicional. Sí, es lo que vimos, así es. Entonces, el principio es que si tú te das cuenta, te arrepientes y reconoces, entonces... Porque hay diferencia entre misericordia y lástima. Sí, además Dios no está a favor de la lástima, porque la lástima no edifica a nadie. Así es. Y al final tú vas a seguir destruyéndote a ti mismo. Así es. Así es. Muy bien. Entonces, mis hermanos, aquí pone hermana Olga, ciertamente debemos tratar como queremos que nos traten y no tratar como nos traten. Pues ya se acabó nuestro tiempo, todavía pueden mandarnos saludos. Alguien de escondidas allí nos estaba mandando caritas enojadas, no sé si no le gustó lo que hemos visto, el tema. Sí, mandaron caritas. Sí, entraron algunas caritas, pero de alguien que no está registrado. Disculpe por hacerlo enojar, Dios te bendiga.
Y pues hermanos, sintonízanos en su programa Shalom Paz en tu hogar, primeramente Dios, próximo martes a la 1 de la tarde de la hora de Quintana Roo. Y pues seguimos buscando los principios bíblicos de tener Shalom, paz en tu hogar. Somos Luis y Valia desde nuestra casa. Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Somos Ministerio Casa de Santidad. Bendiciones. Bendiciones. Shalom. Shalom.